¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Esta semana hemos querido venir aquí, al Paseo de la Castellana, enfrente de la escultura de Francisco Largo Caballero. Una escultura que, como podréis observar, está pintada, y es que esta misma escultura ha recibido en el último mes, hasta en 2 ocasiones, actos vandálicos, unos actos precedidos del anteproyecto, de la presentación del anteproyecto de ley de memoria democrática. Hoy en el consultorio de UGT analizamos la cuestión de la memoria histórica en nuestro país. En las novedades de la semana os explicamos que detrás de cada muerte en un accidente laboral hay verdaderas tragedias para numerosas familias de nuestro país. Es por eso que la Unión General de Trabajadores, para visibilizar esta siniestralidad laboral, ha puesto en marcha el contador de la vergüenza. Este contador actualizará día tras día el número de fallecidos por el simple hecho de ir a trabajar. Lo podéis encontrar en la página web del sindicato en www.ugt.es. Es un programa, evidentemente, en el que tenemos que abordar muchos aspectos. Para hablar de memoria histórica, de memoria democrática, tenemos hoy con nosotros a Almudena Asenjo, que es la directora de la Fundación Francisco Largo Caballero. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y en este sentido, podríamos decir, Almudena, que ha sido un año movido. Hace escasamente un año asistíamos a la exhumación de Francisco Franco, del dictador. Se dio un paso de gigante para lo que podríamos decir es el restablecimiento de la memoria histórica en nuestro país. Hace poco se aprueba este anteproyecto de ley de memoria democrática, y estas semanas atrás llegan los altercados, llegan los incidentes, el Ayuntamiento de Madrid, y sobre todo promovido por Vox. Se siguen poniendo palos en las ruedas. No parecen entender lo que decimos muchas veces, que la memoria no es revancha, sino que se trata de dignificar, ¿no?, el recuerdo de los asesinados y de los represaliados. Pues sí, efectivamente, como dices, la salida del dictador del Valle de Cuelgamuros fue, creo que, un momento simbólico muy importante y muy esperado por parte tanto de las organizaciones memorialistas como de las organizaciones de familiares de víctimas. Hay que tener en cuenta que además ese monumento que se hizo Franco a sí mismo alberga tanto a los victimarios como a las víctimas. Las víctimas que en muchos casos además no dieron sus familiares no dieron su consentimiento, y en algunos casos incluso lo desconocían, que se les había trasladado allí. Entonces, bueno, pues es un momento muy importante para la recuperación de la memoria democrática, es evidente. Y luego, pues en relación con el anteproyecto, pues hay que tener en cuenta que este es un anteproyecto que todavía está en fase muy provisional, pero que supone, desde luego, un salto hacia adelante en relación con lo que teníamos hasta el momento como referencia, que era la Ley 52 del 2007. Bueno, pues como tú dices, no se trata de una revancha, se trata simplemente de hacer justicia, y eso es lo que vienen reclamando las víctimas y los familiares de las víctimas de la guerra civil y sobre todo de la represión franquista y del franquismo. Ahora, en breves minutos, profundizaremos sobre todos estos actos que han acaecido en la ciudad de Madrid con los compañeros de la Unión General de Trabajadores de Madrid, de la UGT de Madrid. En este caso, contigo, Almudena, por incidir en el tema de este anteproyecto de ley de memoria histórica que ha creado tanto revuelo en una parte de la sociedad y que ahora pues está provocando todo eso. Se trata de una ley con un objetivo claro, ¿no?, que es dar una reflexión, respetar a las víctimas del franquismo, lo que decíamos, dignificarlas, recordarlas. Háblanos un poquito más de este anteproyecto. El anteproyecto de ley del que hablamos, que se aprueba por parte del Gobierno el 15 de septiembre, supone... Hay que tener en cuenta que está en una situación todavía de bastante provisionalidad, pero supone un salto muy importante, tal y como ahora conocemos su redactado. Hay que tener en cuenta que esto todavía lleva un camino largo. Ahora mismo se ha abierto la consulta pública a los ciudadanos. También se tiene que producir diferentes informes por parte de instituciones, como el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial.
que irán, digamos, elaborando informes y por parte también de la sociedad van a poder hacer también sus pertinentes aclaraciones o recomendaciones, y irá al Consejo de Ministros, donde nuevamente saldrá un anteproyecto o un proyecto de ley ya consolidado, que será el que vaya al Parlamento, y allí en el Parlamento pues ya llevará su trámite pues de enmiendas por parte de los grupos y tal. Entonces es muy previsible que este proyecto de ley no vea la luz hasta finales probablemente del año que viene. Entonces, los aspectos que yo destacaría como más importantes, pues primero el reconocimiento jurídico que se le hace a las víctimas del franquismo por parte del Estado español. El tratamiento de los lugares de memoria muestra también una mejora importante sobre la ley del año 2007, la ley 52. Se pone en marcha también un banco de ADN y un censo de víctimas, que también son puntos muy positivos. Y por último me gustaría destacar también dos aspectos positivos que tiene este anteproyecto en relación con el movimiento memorialista, y uno es que se crea un Consejo de Memoria Democrática como organismo de participación de las organizaciones, y también un registro de organizaciones memorialistas. En este sentido hemos hablado de lo positivo. ¿Hay algún aspecto negativo que se deba destacar? Sí, yo destacaría dos cosas fundamentalmente. Una tiene que ver con el acceso a las víctimas de la justicia y el acceso a los archivos. En relación con el primero, con el acceso de las víctimas a la justicia, el anteproyecto descarta cualquier supresión de la ley de amnistía. Esto es un tema que entre el movimiento memorialista está generando, digamos, un poco de división, porque hay una parte está porque la ley de amnistía la consideran una ley de punto final y quieren que se elimine, y otros que sin embargo creen que no es necesario, y hay muchos juristas en ese sentido que apoyan esta otra versión. Y luego, en cuanto a lo que es la parte concerniente al acceso a los archivos, pues aunque en el preámbulo del anteproyecto se aclara expresamente que la norma tiene en consideración los criterios tanto de la UNESCO como del Consejo Internacional de Archivo respecto a las políticas archivísticas de la defensa de los derechos humanos, bueno, en el articulado luego eso no está tan claro. Es verdad que además en España existe una legislación profusa y a menudo contradictoria entre sí, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Transparencia, la Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Protección de Datos, que algunas veces entran en colisión en algunos aspectos unas con otras, y en ese sentido, pues la Ley de Memoria Democrática debiera remitir a una Ley General de Archivos y solventar definitivamente la cuestión de la regulación del acceso a la consulta de los documentos. Y Almudena, en cuanto al derecho de la memoria, ¿podríamos decir que es una de las asignaturas pendientes de la democracia española? Bueno, la memoria democrática es un derecho de los ciudadanos. Las leyes de memoria democrática tienen por objeto primordial evitar la propagación de discursos antidemocráticos, evitando además la banalización y la tergiversación del pasado histórico. Es muy importante que los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, conozcan la historia y la importancia que en este sentido quiero destacar de los currículums escolares en relación con los valores democráticos. Esperemos que esta nueva ley pues cumpla con estos objetivos y superemos de una vez por todas estos déficits. Este anteproyecto de ley, que podríamos decir es ese paso, o debería ser ese último paso para poder seguir trabajando y luchando en cuanto al recuerdo de las víctimas del franquismo, de los represaliados, de los asesinados. Almudena Asenjo, directora de la Fundación Largo Caballero, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a focalizarnos en lo que está sucediendo en la ciudad, en la Comunidad de Madrid en el último mes, donde, como muchas de vosotras y vosotros sabréis, se han destruido placas, se han pintado esculturas de recuerdo a Indalecio Prieto, a Francisco Largo Caballero. Para hablar de todo ello tenemos a Chema Hernández, que es vicesecretario general de UGT de Madrid y experto en el ámbito de memoria histórica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Chema, nos encontramos en una situación inédita, complicada. Parece ser que el PP se ha doblegado a Vox
y está llevando a cabo algo que hasta ahora, hasta el día de hoy, no había hecho, que es no respetar las esculturas, los recuerdos, la memoria histórica de la ciudad de Madrid. Sí, vamos, estamos viviendo, como tú has dicho, una situación anómala, una situación inusual en un país democrático como es España, en una ciudad de Madrid que se supone que está gobernada por un gobierno municipal democrático, pero lo que está demostrando es que al entrar un partido de extrema derecha a apoyarles en el gobierno, lo que hacen es actuaciones antidemocráticas basadas en mentiras, y que lo único que se ve normalmente es en países de dictadores, no en países democráticos. Estamos hablando de las placas que se destruyeron en el cementerio de la Almudena, estamos hablando de la placa de Francisco Largo Caballero, que no solo la retiraron, sino que además tenemos las imágenes de que la han destruido, las pintadas en las esculturas. ¿Por qué esta cruzada ahora? Pues esto es una cruzada contra la memoria histórica, contra la ética, contra cualquier norma básica de la democracia. Francisco Largo Caballero y Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, además de ser secretario general de la Unión General de Trabajadores y ministro de Trabajo en la Segunda República, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid durante 3 décadas. Figura pública de la ciudad. Sí, una figura pública que ahora su mismo ayuntamiento, donde estuvo trabajando para los ciudadanos y las ciudadanas, le está deshonrando e insultando. Lo de la placa no tiene nombre. Una placa que en 1981 fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, por el Consistorio, por unanimidad de los partidos que lo componían, PC, PSOE y UCD, para que se colocase en el lugar donde había vivido Largo Caballero durante una etapa de su vida. Y una placa que ahora, con una bajeza moral total, han retirado, además violentamente y destrozándola. O sea, eso es que, como he dicho, no tiene parangón. Chema, el futuro más cercano, en este caso, la posición desde la UGT de Madrid, ¿cómo se presenta este futuro? ¿Cuál va a ser la lucha? La lucha de la Unión General de Trabajadores es seguir honrando a esas personas que han luchado por nuestra libertad y por nuestra democracia, que lucharon contra un golpe de Estado del dictador Franco. La figura de Largo Caballero y de todas estas personas anónimas que han luchado por este motivo, no vamos a cejar de seguir honrándolas y no vamos a permitir que el Ayuntamiento de Madrid quiera, como quiere, asimilar a verdugos con asesinados, a asesinos con asesinados, ni vamos a permitir tampoco que utilice la Ley de Memoria Histórica en su artículo 15, que lo que dice es que hay que quitar los símbolos franquistas de las ciudades, Eso no se está haciendo. De hecho, en la ciudad de Madrid hay muchos puntos donde aún se pueden ver algunos de esos símbolos. Exactamente. PP y Ciudadanos han corrido a apoyar una iniciativa de Vox de extrema derecha con mentiras y falsedades, que lo único que ha producido en la ciudad de Madrid es una crispación social y actos violentos, intimidaciones, etcétera, que es lo que pretendía la extrema derecha, lo único que pretende, la crispación en la ciudadanía, y en cambio pues es más permisiva con algunos símbolos franquistas que llevan años y años aquí en la ciudad de Madrid, como puede ser el homenaje a los caídos de la División Azul en el cementerio de la Almudena, frente a la tumba de Tierno Galván, con una banderola con el águila anticonstitucional, yugos y flechas que hay por muchos edificios, o incluso nombres de calles como caídos de División Azul que existen todavía en Madrid. Son estos actos que en el último mes, desgraciadamente, nos ha acostumbrado a la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid de destruir, de retirar esos recuerdos a personalidades de la ciudad como Indalecio Prieto, como Francisco Largo Caballero. Chema Hernández, vicesecretario general de UGT Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y queremos hablaros precisamente de un acto que se llevó a cabo hace escasamente un par de semanas, este acto de la limpieza de las esculturas, de la escultura en este caso de Francisco Largo Caballero, después de las pintadas que recibió. Fue un acto muy emotivo, un acto con gran presencia tanto política como sindical, y en el que tenemos que destacar una aparición, la de los trabajadores de las vías públicas de la ciudad de Madrid. Ellos y ellas mismos fueron los que decidieron
que querían limpiar la escultura, que era su trabajo y que se merecía que ellos fueran los que limpiaran esas pintadas. Una de estas personas fue Manuel Muñoz, que es trabajador de la limpieza pública de Madrid Capital. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Tú, como decíamos, decidiste que querías limpiar esta escultura, lo hiciste fuera de tu horario laboral, que es un hecho muy importante también a remarcar. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión, Manuel? Sí, nos lo comentaron desde el despacho y dijimos, pues oye, tenemos que ir, tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces un compañero y yo, Juan Carlos, que no quiero que se le olvide porque es el que en este trabajo lleva bien lo de las pintadas, entiende de decapante y entiende de todo, que me acompañó también ese día. Y decidimos limpiarlas. Los barrenderos y barrenderas de Madrid, permíteme decirlo así, no son un grupo cualquiera. Quizás la gente no ha oído hablar suficientemente de lo que hacéis, pero me refiero a que existe dentro de vosotros un grupo de memoria, de lucha por la memoria histórica, llamado Barriendo el Olvido. Habéis hecho actos para recordar a los sujetistas, barrenderos represaliados por el franquismo, investigación para encontrar expedientes. Todo esto en vuestros ratos libres. Permíteme, Manuel, si te digo que esto probablemente llene de esperanza a mucha gente y a muchas familias que también sufrieron, ¿no?, todo esto. Sí, me consta que muchos compañeros en sus ratos libres estuvieron mirando, investigando barrenderos represaliados, que además tuvo culminación el día 19 de noviembre de 2017 en el Ayuntamiento de Madrid, con un acto precioso y valioso. Manuel, explícanos, ¿por qué crees que es tan importante luchar por esta memoria histórica? Pues entiendo que se tiene que saber todo y nosotros en nuestro sector lo poquito que podemos aportar lo aportan los compañeros que han estado con ellos liados. Oye, queda mucho por luchar en este aspecto. Escuchándote es evidente que tenéis claro que es una lucha necesaria. Explícame qué sentiste tú en este caso el día que limpiasteis, tanto tú como el compañero Juan Carlos, estas pintadas con tanta gente allí, con tantas personalidades, políticos, sindicales. ¿Qué sentisteis? Hombre, para empezar, muchos nervios, que no estamos acostumbrados a limpiar pintadas así delante de tanta gente. Pero bueno, que bien, te esté bien. mirando todo el mundo, ¿verdad? Claro, una vez terminado respiras, ¿sabes? Dices, ostras, ya está y ha salido todo bien. Y ha salido todo bien. Como decimos, Manuel, una de las personas que estuvo presentes en este acto hace un par de semanas para limpiar las pintadas de los actos vandálicos que habían sufrido, entre otras la escultura de Francisco Largo Caballero, y una de las personas responsables de limpiarla a petición propia, tanto él como nos recordaba su compañero Juan Carlos. Manuel Muñoz, trabajador de la limpieza pública de Madrid Capital, muchísimas gracias y suerte. Gracias a vosotros por todo. En esta parte final del consultorio hacemos un pequeño break de lo que podría ser el tema que nos ocupa en el día de hoy, la memoria histórica, para responder todas aquellas dudas que nos habéis hecho llegar a través del WhatsApp, que son muchas, y hemos intentado recoger una de cada uno de los temas más recurrentes, por decirlo de alguna manera. Para contestarlas tenemos hoy con nosotros a Daniel Puello, que es técnico del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Y como ya sabéis, el procedimiento es muy claro. Voy lanzando las preguntas a Daniel y Daniel os intentará ayudar en la medida de lo posible. Daniel, la primera: mi contrato acaba el próximo 15 de diciembre. La empresa me debe 10 días de vacaciones, pero no me las puedo coger porque debo terminar el proyecto para el que fui contratada. ¿Esos días me los tiene que pagar la empresa si no los disfruto? Absolutamente sí. Si has devengado un periodo de vacaciones y no has podido disfrutarlos, una vez finalizado tu contrato de trabajo, esas vacaciones se te deben de retribuir. En el momento que se termine el contrato, tú vas a recibir, por supuesto, tu indemnización por finalización del contrato de trabajo que corresponda, el periodo del último mes trabajado de salario y, por supuesto, las vacaciones que tienes derecho. Con el tema de las vacaciones, está mucho de moda, podríamos decirlo de manera, después del tema del COVID, que se habló mucho de si te dejaban o no te dejaban hablar las vacaciones, con lo cual
muy evidente, sí, te tienen que pagar esas vacaciones. En el mes de marzo, me dice otra persona, la empresa me mandó al ERTE. Hace escasamente un mes volví a trabajar, le ha sucedido esto a muchas personas, pero ahora suenan campanas de despidos en la empresa. ¿Pueden despedirme si acabo de volver de un ERTE? Bueno, esta pregunta se hace mucho. La respuesta en principio sería que no. ¿Por qué? Varios reales decretos ley que se han aprobado durante este tiempo, entre ellos el Real Decreto 8, el Real Decreto 24 y el Real Decreto 30/2020, tienen una cláusula de mantenimiento del empleo, es decir, todas las empresas que se han acogido al ERTE y han tenido, por supuesto, exoneraciones en sus cotas de seguridad social, deben de abstenerse de realizar despidos durante 6 meses una vez vuelven a su actividad normal. Es decir, en este caso el trabajador obviamente no podría ser despedido por la empresa. Tengo contrato hasta noviembre de 2021. Por culpa de la COVID, mi jefe me ha anunciado que van a prescindir de mis servicios y, por lo tanto, me van a despedir. Una injusticia en estos momentos tan duros. ¿Qué puedo hacer? ¿Se considera despido improcedente? ¿Puedo recurrir? Esta pregunta va un poco en la línea de la pregunta anterior. Por supuesto, la primera respuesta que tengo que dar es sí, puedes impugnar tu despido y estás en el derecho de impugnar tu despido. Como la causa COVID lleva a utilizar los ERTES, el Real Decreto Ley 9/2020 dijo que no son causa de despido. Al ser causa de ERTE no puedes despedir por esas causas. Estamos empezando a ver ahora nuevas sentencias, una es, por ejemplo, del Juzgado Social de Barcelona, que dice que un despido por esta causa se considera improcedente, y otra sentencia aún va más allá, de Sabadell, dice que estos despidos son nulos y obligan a readmitir al trabajador. Hacer un llamamiento a todos los trabajadores que se encuentren en esta situación, porque los servicios jurídicos de UGT estamos aquí, podemos ayudaros y podemos llevar a cabo todas las acciones legales que consideréis necesarias. Otra pregunta, Daniel. La empresa me ha notificado que debemos volver al trabajo presencial después de más de 8 meses de teletrabajo. Creemos que la situación aún es difícil. Los datos que cada día da Sanidad así lo demuestran. ¿Puedo negarme a asistir presencialmente? Desgraciadamente no. El teletrabajo se implementa en una empresa siempre con acuerdo entre el empresario y los trabajadores, o bien la representación legal de los trabajadores. Si no existe ese acuerdo, el empresario tiene la potestad indudable de volver al centro de trabajo o hacer volver al centro de trabajo a todos sus trabajadores. Ahora bien, lo que no se nos puede ir de la mira es que se deben de respetar y se deben de implementar todas las medidas de protección de riesgos laborales que se consideren necesarias para evitar contagios en la empresa y evitar rebrotes. Esto siempre hay que tenerlo. Es decir, volver, pero no de cualquier manera, eso tiene que quedar muy claro. Efectivamente. Y vamos con la última pregunta. Mi hijo necesita cuidados especiales. Trabajo a jornada completa y he pedido a la empresa teletrabajar un par de días a la semana para poder atenderle, porque su mujer de esta persona, trabaja. La empresa me ha dicho que no puedo. ¿Hay alguna solución si se trata de cuidado a un familiar necesitado? Sí, efectivamente hay una solución. Si el niño en este caso es menor de 12 años, tú tienes tu derecho a solicitar una adaptación de tu jornada de trabajo para hacer efectiva el derecho de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Lo primero que se piensa cuando se habla de derecho de conciliación de la vida laboral y de la vida familiar es una reducción de jornada, pero no tiene por qué ser así. La ley permite no solo modificar la jornada, sino también llevarla de una manera distinta, es decir, realizarla de una manera distinta, como perfectamente puede ser el teletrabajo. La forma de llegar a este tipo de soluciones consiste en mirar el convenio colectivo que sea de aplicación en la empresa o en el sector, a ver si regulan este tipo de procedimientos, y en el caso de que no se regulen, deberemos de abrir un proceso de negociación con el empresario, un proceso de negociación individual, trabajador-empresario, que va a durar 30 días y se va a deber de llegar a una solución. Ya en último caso, si no se llega a una solución, bueno, la jurisdicción laboral está ahí para proteger este derecho de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Como siempre les decimos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, si tienen alguna duda más, es muy sencillo, solo tenéis que acudir a las secciones sindicales de vuestras empresas o aquí mismo al sindicato y estaremos encantados de ayudaros. Daniel Puello, técnico del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias. A vosotros.
Llegamos al final del consultorio de esta semana que hemos dedicado a la memoria histórica y lo queremos despedir desde aquí, desde la plaza de Chamberí, el lugar donde nació Francisco Largo Caballero, exsecretario general de UGT y que también fue presidente del Gobierno Democrático de la Segunda República. Una plaza además muy especial porque estas últimas semanas hemos asistido perplejos a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no solo quitar la placa y el busto en honor a Francisco Largo Caballero, que estaba situada justo detrás mío, sino también de destruirla. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene. Muchas gracias, que vaya muy bien.